oración de nuestro hermano Samuel. Por ejemplo. Señor, te damos muchas gracias por la redención que nos has dado en Cristo. Gracias, Padre, por la gracia que nos has dado únicamente por medio de Él. Padre, el hecho de que Él fue a la cruz, ocupó nuestro lugar, nuestro pecado le fue adjudicado, su justicia nos fue adjudicada por medio de la fe. Es motivo suficiente para agradecerte, para cantarte. Padre, pero no solo eso, es el único digno de toda gloria. Por eso pedimos que nos ayudes a aprovechar este privilegio que nos das de adorarle, de juntarnos como iglesia. Pedimos, Señor, que también bendigas tu palabra, bendigas a nuestro Julio para explicar la verdad del texto. Señor, que nos des un corazón enseñable, que también, Padre, por medio de tu Espíritu nos ayudes a aplicarlas, así poder vivir vidas santas, vidas que te glorifiquen. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos nuestro siguiente coro 72, encuentro. Voy a invitar a que estén en pie, vamos a cantar el coro. Padre, Hijo,
días a todos. Damos gracias al Señor por una nueva oportunidad de congregarnos esta mañana. Ayer los adolescentes fueron de picnic, están aquí hoy, así que sobrevivieron. Y también los jóvenes mayores tuvieron una salida, tengo entendido, ¿no es cierto? No se los comieron los poquitos, ahí donde fueron. Todo bien, gracias a Dios. Muy bien, queremos dar la bienvenida a Daniela, que nos visita por primera vez. Y Jonathan, ¿no? Ahí, bienvenido, un gusto que estés con nosotros esta mañana también. Muy bien, voy a pedir a Nicolás, Ana y Felipe que vengan aquí al frente, por favor. Vamos a orar por... La madre le dijo, mire que pesa, ¿Cómo pesa, Felipe? Bueno, estamos contentos que el Señor ha cuidado a Ana, que Felipe ha llegado bien al mundo y que puede estar aquí esta mañana. Ustedes van a enseñarle de acuerdo a lo que dice la Escritura, enseñarle a temer al Señor, traerlo a las reuniones, darles ejemplo. Ese es el compromiso que los padres deben tomar, Felipe, y todos estamos escuchando acá. ¿Ves? Este niño tiene una bendición que ninguno de los bebés de la iglesia tiene. Sus 4 abuelos están en la iglesia, aquí, en la nuestra. Eso es una gran bendición, sí, de verdad. Y queremos orar por él, por sus padres, pedir al Señor que lo guarde para él, para sus propósitos, que pueda llegar al conocimiento de Cristo, que los padres puedan tener sabiduría para educarlo. Oremos. Te damos muchas gracias, Padre, por esta oportunidad de esta mañana de presentar a Felipe. Gracias por darle a Nicolás y Ana este bebé como un préstamo. Se los has confiado para que lo preparen para la vida y para la eternidad. Para que lo enseñen a temerte, para que le den ejemplo de una vida recta delante de ti. Y Señor, que en tu tiempo, en tu voluntad, en tu soberanía, por el mensaje del Evangelio, por el poder del Evangelio, Felipe pueda ser llevado a los pies de Cristo. Te agradecemos. Cuídalo para ti mismo. Ayuda a Nico y Ana con este desafío. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga. Y acá hacemos las cosas por dos. Porque ahora va a venir Pablo y Sofía con Valentina. Y Gabriel, por supuesto. No lo van a dejar allá solo a Gabriel. Ya llega. Creo que las nenas demoran más en prepararse. Hola, García, ¿cómo estás? ¿Cómo se porta la hermanita? Bien. ¿La puedo agarrar? Hay padres que dicen que no, pero acá me dicen que, uy, ella no pesa tanto. Estamos muy contentos que el Señor les ha dado a Valentina. Ustedes también tienen el propósito de enseñarle en los caminos del Señor, enseñarle a temerle, traerle a la iglesia, darles ejemplo. El Señor les ayude en ese propósito. También queremos orar por ustedes. Hermano Rubén, ¿usted se anima a orar por ellos? Por favor. Ya vamos. Por favor. Amado Dios, estamos muy agradecidos a ti por tu obra. La vida de Pablo, de Sofía, porque han expresado su fe en ti, porque están en tus caminos, y agradecidos a ti porque tú le has dado este bebé, y agradecidos a ti porque ellos darán el testimonio a este bebé
de su fe a medida que va creciendo. Y te agradecemos a ti por este bebé y que tú estés bendiciendo también su vida, su crecimiento y físico y en todo lo que hace a su salud, y también cuidando y guardando a Pablo y a Sofía, bendiciendo su vida, que ellos reciban la dirección tuya, les dé la fuerza en cuanto al cuidado, la capacidad para cuidar, para instruir a este bebé en tu camino, y ellos se gocen siempre como padres en esta bendición que tú les has dado. Y Señor, que de esta manera siga bendiciendo la vida de ellos y puedan continuar expresando un testimonio para tu gloria a través de su familia. Padre, queremos pedir tu bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pablo es un papá que se anticipa a muchas cosas, ¿verdad? Ya está pensando en los 15, el casamiento. No te apures, ya llegará día tras día. Que el Señor les bendiga, de verdad, que les ayude. Pensaba que faltaba mucho cuando nació el primer hijo y ya tiene 18 años. Pasa rápido, Pablo. Está bien anticipado. Vamos a continuar cantando, alabando a nuestro Dios y Salvador. El número 64. Tú eres Señor por sobre todo. Ti.
20. Muy bien, vamos a tener la oportunidad de escuchar el testimonio de 3 hermanos. Por lo general, cuando alguien viene, decide quedarse en medio nuestro, nos gusta saber cómo el Señor ha obrado en su vida, cómo ha sido llevado al conocimiento de Cristo, lo que el Señor está haciendo ahora en su corazón. Así que hemos pedido a Facundo, por favor, Emiliano. Gustavo llegó. Ahí viene. Como sé que estás más nervioso, te voy a dejar hablar primero. ¿Está bien? Adelante. Bien. Buenos días. Acércate bien. Vamos a escuchar. Bueno, yo empecé a conocer de Dios ya cuando era chico, vengo de una familia cristiana, mis papás son cristianos también. Yo soy de la zona de San Telmo, por eso ellos no vienen acá, van a otra iglesia. Yo conocí a nuestro Señor Jesucristo y lo acepté en mi corazón como mi Señor y Salvador a la edad de 12, 13 años y me mantuvo en la iglesia hasta los 16. Después, por rebeldía mía y por no entender bien la palabra de Dios a veces, me rebelé y me alejé de Dios. Y después volví acá a conocer a Julio, gracias a la familia Canelo, a Luis, a Ruth. A Ruth especialmente. A Ruth especialmente. Y hablando con Luis y teniendo charlas de Dios, decidí, bueno, volver a intentar, volver a venir, a pesar de muchas cosas que yo tenía en la cabeza, prejuicios de que no quería volver. Y después volví, empecé a estar expuesto a la escritura, empecé a orar nuevamente y a tener de vuelta una comunión con Dios. Pero hasta hace no mucho tiempo yo seguía dudando de mi salvación, pensando si verdaderamente yo era salvo por todo el tiempo que yo me aparté. Y en una charla con Julio y después haciendo un estudio de Primera de Pedro, doy gracias al Señor Jesús porque me considero una persona salva, porque en el estudio de Primera de Pedro que fuimos leyendo, en las charlas con Julio, me pude dar cuenta que perdí la comunión con Dios en todo ese tiempo que me aparté, pero nunca la relación. Y principalmente fue leyendo Primera de Pedro y después por una prédica que escuché que hacía una alusión a Juan 6 y me intrigó mucho y lo empecé a leer todo Juan 6 y hay un versículo en particular que a mí tocó mi corazón y me quebrantó delante de Dios y le agradezco todos los días porque a pesar de que yo fui rebelde, pequé contra su ley, muchas veces renegué de él, él sigue con su mano extendida hacia mi persona y sigue bendiciéndome. Y el versículo es el 37 en donde Jesús dice: lo que el Padre me da, a mí viene, y lo que a mí viene, jamás se va. Pero yo lo voy a leer porque me lo olvidé. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene no lo echo fuera. Y eso a mí tocó mi corazón y me hizo sentir un hijo verdadero de Dios cuando yo por mucho tiempo dejé de sentirlo. Me sentía muy lejos de Dios, me sentía una basura por todo lo que yo había renegado de Dios, por todo lo que yo había hecho cuando estaba fuera de Él. Y hoy, más que nada, doy gracias a Julio, doy gracias a Luis y a Ruth, sobre todo, porque me volvieron a traer a los caminos del Señor. Gracias. No te vayas. Emiliano. Buen día. Agradezco a Dios por esta oportunidad que el Señor me ha permitido estar con todos ustedes compartiendo un testimonio. Mi conversión pasó en Ingeniero Ala, en Florencio Varela. He conocido el Evangelio desde que era
un niño, solo tenía entre 8 y 9 años, pero si hablamos de una conversión, mi conversión fue hace, bueno, no voy a decir el año, pero tendría unos 16, 17 años. Bueno, estoy un poco nervioso, sé que esto es un poco complicado, pero agradezco a Dios por la misericordia que Dios ha tenido conmigo. Si bien siempre fui un chico de la casa, no estuve involucrado en ningún vicio, pero sí necesitaba de la misericordia de Dios en mi vida, y bueno, Dios fue bueno para conmigo y pude conocer el Evangelio. En ese momento cuando Dios obró en mi vida y pude conocer que realmente necesitaba de Él, necesitaba que Él me perdonara. Y bueno, pude hablar con el pastor de la iglesia local donde pertenecía, y bueno, lloraron por mí porque Dios había hecho una obra maravillosa en mi vida. Así que, hermanos, quiero meditar sobre un capítulo de la Biblia que la semana pasada estuve meditando en casa, la Biblia de Corintios capítulo 15. Solo quiero enfatizar los dos versículos de ese capítulo, que es el 57 y 58, donde Pablo enfatiza acerca del Evangelio y de la resurrección, ¿no? Que sobre ese tema se basa ese capítulo, y cómo el Señor nos dio la victoria sobre el pecado y la muerte. Y el versículo 57 dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos da la victoria por medio sobre el pecado y sobre la muerte. Así que, hermanos, yo agradezco a Dios por la vida que el Señor me ha dado, que hoy en día yo puedo disfrutar y puedo dar testimonio de la grandeza y del amor que Dios ha mostrado para conmigo, solo por los méritos del Hijo de Dios. Si bien antes decía que me podía ganar el cielo, porque nunca me drogué, nunca estuve involucrado en vicios, pero disculpe la expresión, era un infeliz, ¿sí? Era un pobre infeliz, pero cuando el Señor obró en mi vida y me dio vida, soy la persona más afortunada de esta tierra. Así que te pido que estén orando a mi favor por mi vida espiritual, para que Dios comience a seguir trabajando, ¿no? Que continúe trabajando en mi vida para que pueda ser de bendición y de edificación para su iglesia. Así que, hermanos, solamente quiero decir esto, y bueno, que Dios les siga bendiciendo. Gracias. Gustavo. Buen día, hermanos. Bueno, vamos a tratar de ser breve. Amén. La realidad es que es bastante larga la historia, así que bueno, voy a tratar de ver un poco de poder de resumen. Yo hace 10 años más o menos empezó todo. Yo me acuerdo de estar un día en mi casa y pensar qué sentido tenía la vida, y veía que todas las cosas estaban de patas para arriba.
me acuerdo acercarme a la iglesia y al principio me gustó mucho la forma en que me recibieron y cómo eran todas personas muy agradables, pero había un problema. O sea, lo primero que me pasó es no tener convicción de pecado. Entonces asistí a la iglesia, creí que todas las cosas me iban a salir bien, que todo me iba a funcionar bien, como esa era la idea de hoy de pare de sufrir, todo te va a salir bien, vas a la iglesia y todo va a estar en orden. Bueno, empecé a ir a la iglesia y pasó todo lo contrario. O sea, todo se puso patas para arriba y la verdad que me asustó eso. De hecho, yo vivía con la mamá de mis hijos, terminamos, ella se quiso separar, o sea, yo después voy a la iglesia y bueno, pasó todo lo contrario a lo que yo esperaba que pudiera pasar en la iglesia. Con eso me choqueó bastante, yo me terminé apartando de la iglesia y la realidad es que al no haber convicción de pecado, mi vida se convirtió en algo mucho peor a lo que era antes. Yo ya era muy inclinado hacia el pecado, mi vida fue mucho peor y volví a los pecados de antes y aún peor todavía. Y lo que recuerdo es que todos los días leía la Biblia y sé que el Señor por su gracia nunca me soltó. Y de eso pasaron como 10 años y hubo una situación donde fue muy choqueante para mí. Yo salía con una chica en ese tiempo, quería hacer las cosas bien, pero a mi manera, o sea, fuera de Dios. Y la chica, bueno, se enfermó de una enfermedad muy grave, tenía cáncer. Y yo digo, bueno, tengo que volver a la iglesia para ayudarla a ella, pensaba. Y me acuerdo ir por la calle y ver tratados por todos lados, era como si iba por la calle y alguien los tirara delante mío. Y era como que todo el tiempo era el Señor que me estaba llamando. Y después me puse a pensar, digo, esto es algo realmente loco. O sea, parece como que alguien trataba delante mío. Y bueno, volví a la iglesia con mi propósito, era digo, quiero ayudar a ella. Y me acuerdo cuando vuelvo a la iglesia, estaban predicando la parábola del hijo pródigo. Y si nosotros entendemos la escritura, lo que muestra el hijo pródigo es el peor pecador, o sea, que puede graficar la escritura, un hijo que le pide al padre la herencia de sus bienes cuando todavía estaba vivo. Todo ese dinero lo despilfarra, o sea, viviendo una vida licenciosa, y termina tocando fondo. Bueno, esa era la historia bíblica. Cuando yo escuchaba esta prédica, digo, me describe a mí a la perfección. Y bueno, la realidad es que al principio no hubo un Ray Comfort que te dijo cuántas mentiras dijiste en tu vida, y a través de esa prédica, que ni siquiera era una iglesia muy sana, pero a través de esa prédica yo entendí, o sea, el Señor me estaba mostrando que era pecado, me estaba mostrando, desnudando que era lo que había en mi corazón. Y después, bueno, nuevamente pasó todo lo contrario a lo que uno espera. La chica, gracias al Señor, se salvó de esta enfermedad. Ella era totalmente incrédula, yo no pude seguir con ella. Y a partir de ahí, bueno, a partir de ese tiempo, yo ya no me alejé más del Señor. Y una cosa que observé en las iglesias era que todo ese tiempo donde yo estuve leyendo 10 años la Biblia, por mi cuenta, era que muchas iglesias se tergiversaban muchas cosas en la Escritura. Entonces, bueno, empezó un recorrido de buscar una iglesia sana también, ¿no? Ya estaba en Cristo, había convicción del pecado, pero también necesitaba de una prédica sana y que realmente me digan la verdad. Veía que decían, bueno, Dios quiere prosperarte, Dios quiere que seas un campeón, y todo eso inquietaba mi corazón, o sea. Y bueno, ahí empezó también una búsqueda de Dios, y ya en un momento parecía como que no perdía la esperanza de encontrar una iglesia sana, digo. Y bueno, el hermano Mauro Candies, que congregó en la iglesia, y él también me ayudó un poco a entender a qué se refiere una iglesia bíblica. Hablamos de Mateo 7, hay un camino, y es el camino, hay una puerta, que es el Señor Jesucristo, y hay un camino que nosotros podemos saber que pasamos por esa puerta estrecha a través de ese camino que caminamos hoy. Y la realidad es que si nosotros estamos caminando en ese camino angosto,
bueno, nunca pasamos por la puerta estrecha. Y me acuerdo tener esa reunión con Mauro y hablar de ese tema y realmente me confrontó lo directo que fue y también entendiendo que bueno, que es cierto eso, que al final, bueno, serán pocos los que realmente estén en el Señor. Muchos dirán aquel día, Señor, Señor, profetizamos, luchamos demonios fuera, hicimos muchos milagros, y a muchos dirán, nunca fue así. La realidad es que la salvación es por pura gracia, no es por mérito nuestro, pero necesitamos una iglesia donde realmente se ponga fielmente la doctrina. Y bueno, después de muchos años de viajar un montón, me dicen, no hay una iglesia en la Santita. Bueno, me digital. O sea, 2 horas de viaje hasta San Justo. Y bueno, la iglesia estaba 8 horas de viaje. Así que bueno, vine a la iglesia, la verdad que muy bendecido y he recibido todo con mucha gracia y la verdad que es un tiempo de mucha bendición para mí. Así que bueno. Gracias, Lucas. Pablo, ¿estás atrás? Por favor, vení. Ora por ellos, por favor. La verdad que nos gozamos de escucharlos y anhelamos que el Señor siga usando la Escritura para darles firmeza, crecimiento, llevar fruto como hasta hoy. Nuestro Dios, agradecemos el testimonio de nuestros hermanos, tu gracia se ha manifestado en sus vidas, como ellos lo han compartido, y toda la gloria es para ti. Es un Dios misericordioso, que llamas a quienes quieres salvar. Y ellos han respondido, y agradecemos y alabamos tu nombre, porque Cristo es glorificado por medio de ellos. Y oramos para que sigan adelante, para que estén fundamentados en tu palabra, para que las dificultades miren a Jesucristo y sigan creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesús, que sean herramientas útiles en tus manos para el avance del Evangelio y para la gloria de tu nombre. Agradecemos y alabamos tu nombre una vez más. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, muchas gracias. Gracias al Señor por nuestros hermanos, por el testimonio. Algo común en el relato de ellos es la gracia. La gracia es el regalo, el don inmerecido de salvación para ellos y para cada uno de nosotros y para todos aquellos que se acercan en fe al Calvario. Vamos a volver a cantar el número 68 y después vamos a pasar a la escritura, a la enseñanza de la escritura. Habla, oh Dios, como dice la escritura, si tienes hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Voy a invitarla a estar en pie. Amén.
bien, abramos nuestras Biblias en el libro de Génesis. Ahí estamos, vamos a continuar nuestro caminar por el libro de Génesis, el capítulo 4. Y vamos a leer a partir del versículo 16 al versículo 26. Y luego permanecemos de pie y encomendamos al Señor el tiempo de la Escritura. Génesis capítulo 4, versículo 16. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo, Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Meujael. Meujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres: Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Padre, te damos muchas gracias por lo que hemos oído, por lo que hemos podido expresar en nuestros cánticos. Y gracias ahora por poder abrir la Escritura. Aquieta nuestras mentes, nuestros corazones, para que prestemos atención y recibamos la palabra con humildad. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, muchas gracias. Este es el tiempo más importante de la reunión, así que vamos a guardar quietud y permanecer en nuestros asientos. Este párrafo de Génesis capítulo 4, la segunda mitad del capítulo, nos permite conocer la familia o los descendientes de Caín, ¿no? Interesante, a veces uno leyendo noticias aparece algún político nuevo, un deportista nuevo, un artista nuevo, alguien que se destaca en algo de alguna forma, y después nos enteramos que es hijo de o viene de la familia de, y nos sorprendemos un poquito, no siempre conocemos la familia o los descendientes de las personas que tienen renombre. Aquí la segunda mitad del capítulo 4 de Génesis nos permite conocer entonces a los descendientes de Caín. Hemos considerado el domingo pasado que él permitió que la bestia del pecado lo devorara, ¿verdad? Caín se dejó controlar por la ira, y el control de la ira desembocó en el asesinato de su hermano. Dios le advirtió, le dijo: ten cuidado, el pecado está a la puerta, la puedes abrir o no, le puedes dar entrada o no, pero si lo haces, cualquiera de las dos opciones tendrán sus consecuencias. Dios en su misericordia lo confrontó a Caín una y otra vez, procurando dar lugar al arrepentimiento, pero Caín endureció su corazón. Caín rehusó escuchar la voz de Dios, endureció su corazón y terminó matando a su hermano. No hubo retorno, ¿verdad? Y así avanzó por la vida en abierta rebelión contra Dios. Leemos nosotros en el versículo 16: salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Después de eso, él habitó en una tierra que tenía por nombre Nod, que significa errante. O sea, si ustedes tienen un numerito y una referencia allí al pie de la hoja, así se llamaba el paraje, el lugar
donde Caín se fue a vivir. Y eso condice con el castigo. El que él habitara en una tierra, en un lugar que se conoce con el nombre de errante, condice con el castigo y condice con las descendencias de su pecado. ¿Recuerdan lo que vimos el domingo pasado? Caín vertió la sangre de su hermano en la tierra. La tierra bebió, absorbió, recibió la sangre de su hermano. Y esa tierra que antes devolvía cosechas al esfuerzo de Caín, por esa razón ahora dejaría de hacerlo. Hasta el momento trabajaste la tierra y tuviste abundantes cosechas, pero debido a que manchaste la tierra con la sangre de tu hermano, ahora la tierra no te devolverá el esfuerzo en una cosecha aprovechada. Así que él debería ir trasladándose de un lugar a otro, sería errante. Él debería ir y trasladarse de un lugar a otro sin pertenecer a ningún lugar, siendo extranjero, buscando ¿qué? Alimento. Dios se lo dijo en el versículo 12, cuando labres la tierra no te volverá a dar fuerza, errante, deambulando y extranjero, sin quedarte en ningún lugar, serás en la tierra. Versículo 14, Caín lo dice, de sí mismo, he aquí me echas hoy de la tierra, de tu presencia me esconderé, seré errante, yendo de un lado para otro, extranjero, sin establecerme en ninguna parte en la tierra. Así que esa sería la suerte de Caín como consecuencia de su pecado. Tomemos nota de la frase en versículo 16, salió Caín de delante de Jehová, alejado, ¿verdad? Separado de la presencia de Dios. Y aquí tenemos la base para dos preguntas que la gente se ha hecho. Versículo 17, conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Aquí tenemos la base para las dos preguntas que la gente se ha hecho a lo largo de los siglos, ¿verdad? ¿Cuáles son esas preguntas? Bueno, si Caín fue hijo de Adán y Eva, en apariencia no había nadie más en la tierra, ¿quién era su esposa? ¿De dónde salió la esposa de Caín? ¿No ha estado usted tratando de evangelizar a alguien? ¿No ha estado usted tratando de presentarle a Cristo? Y la persona con la que usted está conversando es como la mujer samaritana que trata de esquivar el tema y el asunto del pecado, llevándolo a otros lados, y le dice, ¿y quién era la esposa de Caín? Es una pregunta que ha torturado la mente de los incrédulos y de algunos creyentes también a lo largo de los siglos, ¿verdad? Algunos piensan que quizás Dios creó a otras personas, que aparte de crear personal e individualmente a Adán y Eva, Dios también creó a otras personas individualmente, pero Dios no hizo eso. La Biblia dice que todos nosotros procedemos de un solo linaje, de una sola sangre. La Biblia dice que todos nosotros procedemos de Adán, eso es lo que señala la Escritura, y que en él fuimos constituidos pecadores. No hay otro origen, no hay otra cabeza de la raza, es Adán. Dios lo creó individualmente a otras personas. Entonces no hay duda que sería una hija de Adán y Eva. Nosotros leemos el relato y parece que todo sucede enseguida, ¿verdad? Que la sucesión de eventos es inmediata, instantánea, fluida, pero pasan años entre esos eventos. Sabemos por 5:4, capítulo 5, versículo 4, fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Ellos tuvieron otros hijos, tuvieron otras hijas y seguramente Caín se casó con una hermana. Ahora acá viene la segunda pregunta, ¿verdad? Decir que era su hermana también nos presenta problemas, ¿no? ¿De dónde salió? Es su hermana. ¿Y cómo se casó con la hermana? Eso también presenta problemas. Los casamientos consanguíneos no son bien vistos hoy en día. Y en muchos casos los casamientos con consanguineidad traen serios problemas a la descendencia, ¿verdad? Yo tuve el privilegio de servir a una familia cuando era adolescente. Tenían 11 hijos y todos tenían deficiencias cerebrales. Ellos eran primos entre sí, los padres. Y fue un problema genético según la medicina, ¿verdad? La consanguineidad trajo ese tema.
Yo tenía el privilegio de ir cada 15 días a la casa para enseñar la Biblia a esos niños. No sé cuánto entendieron, pero era una oportunidad preciosa. La consanguineidad trae problemas a la descendencia. Y la ciencia lo explica de que con el paso del tiempo, el código genético de una familia y de todas las familias va sufriendo errores, que los científicos llaman mutaciones. Pero eso no había aún sucedido en aquel tiempo. Si se casan dos personas que tienen las mismas mutaciones genéticas, cuando se entrecruzan, esas mutaciones genéticas dan origen a problemas físicos o fisiológicos o de alguna naturaleza en la descendencia. Pero en aquel entonces eso todavía no había pasado. Esto era el comienzo de la raza humana y ese entrecruzamiento no traería problemas como si lo trae hoy. Aún no había tantas mutaciones genéticas. Y tenemos otros ejemplos. Abraham y Sara también eran parientes. Los nietos de Noé, ¿con quién se casaron? Si solamente 8 personas salieron del diluvio. Pero no había esas mutaciones, esos problemas, esos errores genéticos que luego traerían serias dificultades a la descendencia. Pasando el tiempo, llegamos a Moisés. Y como ya había muchos seres humanos y ya la distancia de consanguineidad era mucha, Dios legisló en contra de ese tipo de matrimonios. Pero hasta aquí parece que las cosas eran así. Ahora, si continuamos con nuestro texto, leemos que alejado de Dios, Caín tuvo un hijo y construyó una ciudad y le dio a la ciudad el nombre de su hijo. Versículo 17. Conoció Caín a su mujer, la cual concibió, dio a luz a Enoc y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Y aquí también tenemos un problema. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que Caín edificó una ciudad donde viviría? Dios había dicho que Caín no se podía establecer en ningún lugar. Dios había dicho que parte del castigo de Caín era ser errante y extranjero. Recordemos que la razón por la que él iba a ser así, o iba a vivir como errante y como extranjero, es que el trabajo al que Caín estaba acostumbrado ya no le sería provechoso. Entonces tendría que vagar de un lado para el otro buscando alimento. Pero aquí lo vemos edificando una ciudad, ¿verdad? En aparente rebelión contra lo que Dios está establecido. Lo que parece aquí es que Caín estaba ignorando lo establecido por Dios. Nosotros podemos pensar que Caín construyó la ciudad y así hizo posible aprovechar el resultado de trabajo del otro, trabajo que él no podía hacer. Dijo, bueno, yo no puedo labrar la tierra, no me va a devolver la cosecha, pero si vivo con otras personas, probablemente algunos de ellos sí trabajen, la tierra le dé cosecha y yo puedo hacer otra cosa y podemos intercambiar y así puedo subsistir. Es probable que pensara en esa forma. En una ciudad hay cierta interrelación, en una ciudad hay interdependencia donde todos contribuimos con nuestras tareas diferentes al bienestar de los demás. En una ciudad algunos hacen pan, en una ciudad algunos conducen colectivos, en una ciudad algunos venden zapatos, en una ciudad algunos arreglan cerraduras, en una ciudad algunos funden metales, en una ciudad algunos hacen contabilidad, en una ciudad algunos arreglan autos, en una ciudad algunos venden frutas, verduras, carne, en una ciudad algunos arreglan cañerías, en una ciudad algunos cortan el pasto, en una ciudad algunos pintan la casa. Yo no tengo por qué hacer todo y yo no sé hacer todo, pero entre el trabajo de todos nos complementamos y así vemos suplidas nuestras necesidades. Quizás Caín pensó eso. No me va a ir bien sembrando. Si vivo solo, voy a tener que andar de acá para allá buscando de dónde sacar comida. Pero si vivo con otros, otros pueden hacer ese trabajo que yo no puedo hacer. Yo hago otra cosa y todos nos beneficiamos. Y puede que haya pensado así, yendo en contra de lo que Dios había establecido. Dios dijo, vas a ser errante y forastero, extranjero. Caín dijo, no, yo voy a edificar una ciudad y voy a establecerme en un lugar.
De hecho, la familia de Caín también fue una familia que aportó diferentes cosas a la vida en común. Uno de sus hijos criaba ganado, otro de sus hijos se dedicó al arte, a la música, y otro de sus hijos se dedicó a la industria. Casi podemos decir que aquí estamos en los albores de la tecnología. Construir una ciudad es una expresión de tecnología. ¿Qué es la tecnología? Bueno, la tecnología es la aplicación del conocimiento científico a la vida práctica. Es el aprovechamiento práctico de la ciencia. Eso es la tecnología. Todo ese conocimiento que se va acumulando, que se va perfeccionando, que va aumentando, es usado y se aplica al bienestar de la vida diaria. Había conocimiento detrás de la construcción de la ciudad, ¿verdad? Con Caín entonces podemos decir que nació la tecnología. De alguna manera Caín buscó evitar o escabullirse de la maldición de Dios. Dios dijo que debo vivir solo, que debo andar errante y ser forastero. No quiero. Vamos a usar este conocimiento, y ese conocimiento lo voy a emplear en edificar una ciudad y me voy a establecer en eso. La tecnología usada en rebelión de lo establecido por el Señor. Y vemos lo mismo con los hijos, ¿verdad? Ya lo mencionamos. Haciendo cosas, aplicando conocimiento. Hermanos, si de esto aprendemos, y lo vamos a ampliar más en el primer punto del mensaje, que tenemos que ver a la tecnología como un regalo de Dios, no como otro Dios. Caín vio en la tecnología su salvación. Caín vio en la tecnología su salida al castigo de Dios. Caín vio en la tecnología su escape a la vida a la que había sido condenado por causa de su pecado. Caín no buscó a Dios, buscó por la tecnología evitar confrontarse y arrepentirse delante de Dios. Usó eso en contra de lo establecido por Dios. Tenemos que ver a la tecnología como un regalo de Dios y no como otro Dios. Caín tiene hijos, tiene nietos y tiene bisnietos, y ellos se dedican a hacer más cosas: criar ganado, instrumentos musicales, fundición de metales. Todo eso es diferente, todo eso iba en contra de lo que Dios había establecido. Ahora, qué interesante, ¿verdad? Uno de los hijos de él se dedicó a criar ganado. Otro de los hijos de él fue fabricar instrumentos musicales. Y otro de los hijos de él fue ser artífice de toda obra de bronce y de hierro. Era una civilización avanzada, tecnológicamente avanzada, usando ese conocimiento y aplicándolo a la vida práctica, para evitar, para escabullirse, para no sufrir el castigo que Dios había establecido sobre él. Ahora, todo lo que vemos aquí en cuanto a los hijos de Caín es diferente de lo que aprendimos nosotros y de lo que están aprendiendo nuestros hijos y nietos en la escuela, ¿verdad? La educación secular insiste en que hubo un proceso evolutivo en el desarrollo del conocimiento y las habilidades humanas, y que entre un avance y otro pasaron en oportunidades miles o quizás millones de años. Eso es lo que enseña la ciencia en la actualidad. Y así aparece la edad de piedra, donde el hombre trabajaba la piedra. Pasaron miles o millones de años y aparece la edad de bronce, donde el hombre aprendió a hacer manufactura con el bronce. Y pasaron miles o millones de años y el hombre aprendió a trabajar el hierro. Eso se conoce como el sistema de 3 edades, la periodización de la prehistoria humana, pero la Biblia enseña otra cosa. Desde el comienzo de la existencia humana, el hombre tiene conocimiento y el hombre tiene habilidades prácticas. Dios lo equipó con eso cuando lo creó. No es que de repente se fueron despertando áreas de su cerebro en un proceso evolutivo en diferentes momentos del tiempo. Este conocimiento y estas habilidades estuvieron ahí desde el principio. Eso es lo que dice acá en cuanto a Caín y sus descendientes. Criaban ganado, fabricaban instrumentos musicales, trabajaban con metales.
La ciencia enseña que en el comienzo el hombre era recolector, no era ni productor ni artífice, pero la Biblia dice otra cosa. La Biblia señala otra cosa. La concepción evolucionista de la historia insiste en que todo era peor al comienzo y que con el tiempo la existencia y las capacidades humanas fueron mejorando. Según la ciencia vamos de peor a mejor. Por eso la diferencia con el relato bíblico. Hermanos, es cierto que hoy disfrutamos de un avance tecnológico impresionante, pero eso se construyó sobre la base del conocimiento que el hombre tiene desde el principio. Ha habido un perfeccionamiento del conocimiento, no una evolución del conocimiento, una construcción de conocimiento sobre conocimiento. Lo cierto es que el hombre fue creado a la imagen de Dios. No salió a la existencia como un ser inferior y fue evolucionando después. El hombre es inteligente desde el principio y ha creado, y ha optado, y ha usado esa inteligencia para ir en contra de los designios de Dios. ¿Vas a ser errante y extranjero? No. Voy a vivir en una ciudad. Vamos a usar este conocimiento para tener una vida lo mejor que podamos, aunque Dios haya determinado otra cosa para mí. Y no pensemos que lo que el hombre ha hecho usando su inteligencia, como por ejemplo construir una ciudad, es una cosa mala en sí mismo, ¿no? Lo que impacta, lo que importa, es lo que hay detrás de esa acción. ¿Verdad? Dios dijo errante, dijo no, me quedo. Extranjero, no, me establezco. La ciudad en sí no era mala, pero era la actitud de Caín la pecaminosa, yendo en contra. Él usó la tecnología para ir en contra de lo establecido por Dios. ¿Hay algo de malo en una ciudad en sí misma? No. ¿Qué es lo que nos aguarda como creyentes? Nos aguarda la ciudad celestial. Vamos hacia una ciudad hermosísima, bellísima, resplandeciente, gloriosa, la nueva Jerusalén. Usar los talentos de la persona para hacer más fácil la vida de todos no es malo en sí mismo, es beneficiario. ¿Qué problema habría con inventar los instrumentos musicales o crear herramientas o criar el ganado? Pero lo que vemos aquí es que Caín y su familia hicieron buenas cosas por motivaciones incorrectas, o haciendo mal uso de las buenas cosas, como por ejemplo la tecnología. Hacer uso de los recursos en servicio del hombre está bien. Dios le dijo señorear sobre la tierra, aprovéchala, trabájala, disfrútala, pero todo eso debe ser hecho para glorificar a Dios y no para ir en contra de sus designios, como Caín y sus descendientes hicieron. Así que debemos completar la frase: hacer uso de los recursos de la tierra en servicio del hombre para la gloria de Dios está bien. Pero los descendientes de Caín usaron esos recursos para manifestar rebelión e independencia de Dios, e ir en contra de lo que Dios había establecido. Qué bueno poder hacer uso de la tecnología, ¿verdad? Nosotros vivimos en un tiempo privilegiado, pero no olvidemos honrar a Dios con ella. Eso es lo más importante. Podemos llegar a pensar que es todo lo que necesitamos y que con el avance tecnológico, las cosas que podemos alcanzar, podemos estar satisfechos. Caín y su familia usaron la tecnología en rebelión contra Dios. No hay Dios en ninguno de los pensamientos de Caín y sus descendientes. La tecnología debe ser una herramienta para servir a Dios, no como fuente de nuestra seguridad y bienestar. Los descendientes de Caín hicieron bien en desarrollar la tecnología, pero hicieron mal en ignorar a Dios en sus pensamientos. Vemos eso hoy, ¿verdad? Por años se ha insistido que la ciencia y su aplicación práctica tiene la solución a todos nuestros problemas. ¿Tienes problemas con la familia? La tecnología te puede ayudar.
¿Tienes problemas con la salud? La tecnología te puede ayudar. ¿Tienes problemas con tus experiencias emocionales? La tecnología te puede ayudar. ¿Tienes problemas en el trabajo? La ciencia y sus aplicaciones te pueden ayudar. ¿Hay problemas en la sociedad? La ciencia y sus aplicaciones lo pueden resolver. La ciencia puede. Y muchos ponen toda su esperanza en la tecnología. La ven como fuente de contentamiento, la ven como fuente de armonía, la ven como fuente de alegría, pero están equivocados. Tener todo lo necesario, tener lo mejor de lo mejor, tener una casa alhajada, tener los mejores avances e instrumentos tecnológicos para una vida fácil, una vida prometedora, una vida de bien. Eso va a solucionar todo. Si la casa está mejor, seremos más felices. Si tenemos todo, no nos vamos a pelear tanto. Si tenemos la mejor obra social, o el mejor colegio, o el alcance del mayor o mejor conocimiento, tendremos mejor la familia, estaremos mejor entre nosotros. Muchos tienen la esperanza puesta en la ciencia y en sus aplicaciones prácticas. La ven como fuente de contentamiento. Alguien señaló: la tecnología es un siervo muy bueno, pero un Dios malísimo. Malísimo. La tecnología avanza, gana más espacio, aporta increíbles aplicaciones, hace más fácil la vida. Ahora tenemos la inteligencia artificial. Estaba leyendo antes de venir otra vez un artículo donde a un hombre se le introduce por aquí un stent que pasa por la mitad de su cerebro y tiene ramificaciones en todo su centro motor, y ese stent, con lo que tiene adentro, lee los pensamientos del hombre y puede darle órdenes así a una computadora. El hombre está quebrado en su cuello y no tiene movimientos. Antes se buscaba lograr que el cerebro enviara ondas de información con aparatos afuera del cerebro, tipo gorros o cápsulas. Ahora es desde adentro. El hombre juega al ping-pong, envía mensajes escritos. Maravilloso, impresionante lo que consigue la tecnología. Y ese avance puede dar sustento a una esperanza falsa. En la medicina, en la comunicación, en el transporte, los conflictos. ¿Y Dios? ¿Y Dios? ¿Dónde está Dios? Se va haciendo cada vez menos necesario para muchos, en la medida que la tecnología avanza. No hay duda que a algunos de nosotros nos hace muy bien no tener acceso a ciertas cosas, ¿verdad? Porque probablemente enfriaría nuestra dependencia del Señor. Nos haría sentir seres completos, sin necesidad de nada. Ojalá nuestra oración será: Señor, no me des aquello que me pueda dañar. Aunque yo insista, Señor, no me lo des. No me lo des. Cosas buenas que provocan actitudes malas. Nuestra confianza debe estar no en la tecnología, no en el avance de la ciencia, sino en el Dios que permite esas cosas. El Salmo 20, lo buscamos y lo leemos. El Salmo 20, versículos 7 al 9. Sin perder Génesis, porque vamos a volver ahí. Salmo 20, versículo 7. Estos confían en carros y aquellos en caballos. Y créame que esto era lo más en aquel entonces, ¿no? Los carros, los caballos era lo más. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, claro, porque confían en carros y caballos, pero nosotros nos levantamos y estamos en pie porque confiamos en el nombre de Jehová nuestro Dios. Salva Jehová, que el Rey nos oiga en el día que le invoquemos. La tecnología no traerá gozo perfecto. La tecnología no sanará todas las enfermedades. La tecnología nos hará probablemente la vida más fácil, pero no traerá satisfacción y plenitud permanente al alma. Cuidado que no haya algo que me hace depender menos de Dios.
Veamos la tecnología como un regalo de Dios y no como otro Dios. Cuando tienes problemas, ¿a quién acudes? Siempre en oración, yendo a Dios primero. Nuestra confianza debe estar en Él. Hay otro descendiente de Caín al que le vamos a prestar atención. Vamos otra vez a Génesis capítulo 4. Dice el versículo 18, y a Enoc, el hijo de Caín, que tomó el nombre Caín para ponerle a la ciudad que había construido, a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, Mehujael engendró a Metusael, Metusael engendró a Lamec, Lamec tomó para sí 2 mujeres, el nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila, y Ada dio a luz a Jabal, etcétera, etcétera, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. El nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. La hermana de Tubal-Caín fue Nama. Y dijo Lamec a sus mujeres: Ada y Sila, oídmigos, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Hay un descendiente muy particular de Caín, un hombre que tiene muchos imitadores hoy en día, y ese hombre es Lamec. Lamec, ya leemos en el principio, en su presentación, en el versículo 19, que tomó para sí 2 mujeres. Dios había establecido una mujer para un hombre para una mujer, pero Lamec pensó que aquel diseño no era el mejor. Él necesitaba otra cosa, así que tuvo 2 mujeres en abierta rebelión contra Dios. Caín edificó una ciudad en abierta rebelión contra Dios. Lamec tomó 2 mujeres en abierta rebelión contra Dios y escribió un poema, hizo una canción. Ahora no sé si está Ángeles, que le preguntó al abuelo si le había escrito una canción a la abuela cuando hablamos del poema que le había escrito Adán a Eva. Acá tenemos otro poema. En los versículos 23 y 24 tenemos el segundo poema que aparece en la Biblia. Por eso está escrito así en prosa. Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Este es el segundo poema que aparece en la Escritura. El primer poema está ahí en Génesis capítulo 2, donde Adán llama a Eva varona. Aquel fue un poema que nació de la admiración de Adán por su mujer. Este primer poema nació de la admiración que le despertó a Adán el ver por primera vez a su esposa. Ese primer poema fue de amor, fue romántico, expresaba pensamientos nobles, elogiosos, pero como todo, el arte puede también ser usado para exaltar lo que Dios abomina. Y este poema exalta el de Lamec, lo que Dios abomina. Y viendo la actitud de Lamec, aprendemos que tenemos que vernos a nosotros mismos como criaturas de Dios, no como otro Dios. De la construcción de Caín de una ciudad para evadir el castigo, usando la tecnología como sustituto de Dios, aprendemos que tenemos que ver a la tecnología como un regalo de Dios, no como otro Dios. Y viendo las actitudes de Lamec, tenemos que aprender a vernos a nosotros mismos como criaturas de Dios y no como otro Dios. Aquí leemos que Lamec no solo está buscando venganza, no solo está pensando en ojo por ojo, él está dispuesto a ir más allá, aún cometiendo asesinato. Qué hombre fiero, ¿verdad? Él dijo: a un varón mataré por mi herida, un joven voy a matar por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Mejor tenerlo como amigo a este, ¿no? Y se jactó de esa violencia.
y se jactó de ese odio, y se jactó de la posibilidad de venganza, cantó sobre su fuerza, hizo apología del delito, manifestó un menosprecio flagrante contra Dios. Es una canción vergonzosa. Probablemente hoy en día estaría alta en el top 10, exaltando la violencia, el asesinato, la venganza, el hacerle pagar al que nos hace daño. ¿Qué pone de manifiesto la actitud de Lamec? Que depende de sí mismo. Depende de sí mismo. Que él puede solo con todo. Puedo conquistar cualquier mujer y puedo enfrentar y liquidar a cualquier enemigo. Eso es lo que dice la canción y la actitud de Lamec. Y nosotros aprendemos que tenemos que vernos a nosotros mismos como criaturas de Dios, no como otro Dios. Lamec dice, Caín necesitó a Dios para que lo protegiera, pero yo no, dice Lamec. Yo me puedo defender solo, me puedo defender muy bien y me puedo defender mejor de lo que Dios me podría defender. ¿Le suena familiar la frase 70 veces 7? Sí, claro que sí. ¿Quién la dijo? Jesús. Pero no hablando sobre la venganza, hablando sobre el perdón. Lamec dijo, si alguien se atreve a ofenderme, yo lo voy a ofender 70 veces 7. ¿Qué dijo Cristo? Si alguien te ofende, estate dispuesto a perdonarlo 70 veces 7, aunque sea la misma ofensa cada vez. Qué espíritu distinto, ¿verdad? Qué actitud diferente, qué diferencia. ¿Con quién te identificas? ¿Con Lamec, que quiere hacer pagar con creces al que te ofende? ¿O con Dios, con el Señor Jesús, que te da el ejemplo y te alienta a perdonar tantas veces como sea necesaria? Los que dependen de Dios pueden perdonar. No necesitan vengarse ni una y mucho menos 70 veces 7. Ellos están dispuestos y pueden perdonar hasta 70 veces la misma ofensa. Nosotros tenemos que vernos a nosotros mismos como criaturas de Dios, no como otro Dios. Lamec se veía a sí mismo como su propio Dios. Yo soy lo suficientemente fuerte como para defenderme a mí mismo. Soy lo suficientemente capaz como para manejar mi vida. No necesito a Dios. Caín necesitó que Dios lo protegiera. Yo no necesito que Dios me proteja. Yo puedo solo. Qué ridiculez se da cuando la criatura se coloca por encima del Creador, ¿verdad? Qué ridiculez. ¿Quién hizo eso primero? El diablo. El diablo hizo eso primero. Qué bueno es Dios cuando nos hace ver cuán frágiles e insuficientes somos, ¿no es cierto? Qué bueno es Dios cuando nos permite ver eso. Una piedrita chiquitita así, tomada de la vera del arroyo, bastó para tumbar a Goliat, con toda su armadura y su estatura impotente. Una criada que capaz que para el resto del mundo pasaba desapercibida, fue suficiente para que decirle a Pedro, pero tú estabas con él, el valentón este que hablaba más rápido de lo que pensaba, se estremeció por temor y negó al Señor. Qué bueno es cuando nuestro Dios nos permite ver cuán frágiles somos. No nos autoengañemos. Aunque parece que todo está bajo control, siempre estamos en peligro. Nos confiamos, descuidamos las disciplinas espirituales, ignoramos a Dios. Tenemos que ser cuidadosos y no pensar que podemos prescindir de Dios. Santiago capítulo 4 dice eso y nos anima a ser cuidadosos en ese sentido. La carta de Santiago, el capítulo 4, el versículo 13. La mayoría de nosotros seguro conocemos el texto. Santiago 4:13. Vamos ahora a lo que decís,
Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Yo tengo escrito acá. ¿Y la iglesia? Porque no dice, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos ahí, traficaremos, ganaremos, igual vamos a ir a la iglesia. No habla de eso, ¿no? Habla simplemente de sus negocios y de hacer sus cosas, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Ahora nunca diga, voy a ir a la iglesia si Dios quiere. ¿eh? Dios quiere. No diga si Dios quiere. Está claramente establecido. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No seamos como Lamec, confiados en nosotros mismos, pensando que podemos con todo y que podemos manejar todo. No conocemos el futuro. Hoy tenemos trabajo, mañana podemos no tenerlo. Hoy tenemos salud, mañana podemos no tenerla. Hoy tenemos amigos, mañana podemos no tenerlos. Hoy tenemos la mente bien, mañana se nos puede haber perdido la mente. Por eso siempre debemos depender de Dios, introducirlo en el cuadro, cuando todo está bien y cuando las cosas no van bien, depender de Él, buscar su rostro, apoyarnos en su gracia. Pero termina el capítulo y nosotros también vamos a terminar. Capítulo 4 de Génesis una vez más, versículos 25 y 26. Conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Aprendemos de los descendientes de Caín que tenemos que ver la tecnología como regalo de Dios, no como otro Dios. Aprendemos de los descendientes de Caín que tenemos que aprender o vernos a nosotros mismos como criaturas de Dios y no como Dios. Y aquí al final aprendemos que tenemos que vernos como dependientes de Dios porque no hay otro Dios. Tenemos que vernos como dependientes de Dios porque no hay otro Dios. ¿Qué diferencia entre ambas familias, no? La de Caín y la de Set. La familia de Caín, presumiendo de no necesitar a Dios, tenemos inteligencia, tenemos tecnología, tenemos fuerza, no necesitamos de nadie. El linaje de Set, el que sustituyó a Abel en el hogar, parece que tiene otra disposición de corazón. Le pusieron Set, ¿verdad? Eso es interesante, el que sustituyó a Abel. Pero le enseñaron a Set que tenía que ser cuidadoso y confiar en el Señor. Parece que basados en sus propias experiencias, Adán y Eva, qué fácil era ser inducidos a pecar. No te creas fuerte, no te creas que no vas a pecar, no te olvides de tu debilidad. Considerando las experiencias de Abel, la vida puede terminar en cualquier momento. No tienes nada seguro. Puede aparecer un loco y darte un tiro como pasó anoche en los Estados Unidos, otra vez. La vida es incierta. No te la creas, depende del Señor. Ellos me enseñaron eso a hacer y Él se lo enseñó a su hijo, a quien llamó Enos. ¿Sabe qué quiere decir Enos? Hombre mortal. Hombre mortal. Mirá que no sos más que un hombre mortal. Que tu nombre te lo recuerde. No te confíes, no pienses que puedes depender de Dios. Eres un simple mortal. No hay presunción en ser. Soy débil, solo soy fuerte y capaz cuando dependo de Dios. Quiero que tú, hijo mío, aprendas eso también. Por eso te llamas Enos, para que lo recuerdes. Y en esa familia, en lugar de depender y confiar en sí mismos, reconocieron cuánto necesitaban de Dios. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Qué precioso. La pregunta es,
¿De verdad reconocemos cuánto dependemos de Dios? ¿O tenemos más confianza en la ciencia y sus aplicaciones? ¿O tenemos más confianza en nosotros mismos? Estas vanidades ilusorias nos llevarán lejos del Señor en nuestro corazón. Y puede ser que pasen los días y ni siquiera pensemos en el Señor. Nos afanamos, nos preocupamos, nos angustiamos como si todo dependiera de nosotros mismos. Vivimos acelerados, no encontramos tiempo para lo importante. La vida pasa y perdemos las oportunidades de invertir para la eternidad. Si tengo el dinero y si tengo la fuerza, yo me hago cargo. Todo va a salir bien. Pero fuimos hechos para ser dependientes. Nabucodonosor lo tuvo que aprender. Miren qué grande que soy. Poderoso, rico, conquistador. Hizo una obra de arte que resultó ser una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Tenía de qué jactarse. Dios le dijo así: yo te voy a enseñar que no. Y fue reducido a la experiencia de un animal para que viera cuán débil y frágil era. Pero hay 2 palabras preciosas allí en el relato de Daniel capítulo 4. Hasta que reconoció que su lugar era de criatura dependiente de Dios. Y otra vez le fue devuelto todo lo que había perdido. Hermano, no te la creas. No te la creas. Dios te mostrará cuán equivocado estás. Y te digo lo siguiente: mejor que lo entiendas escuchando la predicación y no que te lo haga entender por la disciplina. Mejor así. ¿Qué lecciones tan importantes aprendemos de Caín y su familia? ¿Hasta dónde lo llevó el hecho de que él se entregara al control del pecado? Dios le dijo: huye del pecado, acércate a mí. Pero Caín abrazó el pecado y se alejó de Dios y fue endurecido en su corazón y trajo la maldición sobre toda su descendencia. 3 aplicaciones prácticas y terminamos. Número 1. Prestemos atención a lo que podemos aprender de las experiencias de otros, hermanos. Por favor. Esto no está aquí para llenar un espacio de la Escritura. Está para que aprendamos. Tomemos nota de los resultados de las decisiones de otros. Tomemos nota de cómo les va a los que eligen permanecer bajo el dominio del pecado y cómo les va a los que eligen huir del pecado. No da lo mismo, no es lo mismo colocarte bajo el dominio del pecado que huir del pecado. A veces en apariencia parece que sí, pero esa apariencia es engañosa, esa conclusión es engañosa. Aprende de las experiencias de otros. Número 2, prestemos atención a lo fácilmente que podemos poner nuestra confianza en otro Dios. La tecnología o nosotros mismos. No es en vano que el primer mandamiento del Decálogo es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No es de casualidad. Es porque somos fabricantes de dioses. Somos fabricantes de ídolos. Ten cuidado. Quizás como tú no te inclinas ante ninguna estatua, piensas que no eres idólatra. Pero si tú te inclinas continuamente ante los caprichos y las demandas de tu carne, de tu propio corazón, has permitido que tu propia carne se levante como tu Dios, porque es a ella quien sirves. No mimes a tu carne, crucifícala. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos. Y número 3, prestemos atención por amor a la posibilidad de que nuestros hermanos
se levanten como sus propios dioses. Hebreos 3, y eso es el último texto, Hebreos 3, 12 y 13. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, sino exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Prestemos atención por amor a la posibilidad de que nuestros hermanos se levanten como sus propios dioses. Y si ven que eso pasa, tienen la responsabilidad no de criticarlo, no de pisarlo, no de humillarlo, no de abandonarlo. Tienes la responsabilidad de exhortarlo, decirle: hermano, estate atento, me parece que estás sometiéndote al control de la carne, me parece que estás levantándote como tu propio Dios, y eso es peligroso. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Estemos atentos a estas cosas. Oremos. Padre, gracias una vez más por permitirnos abrir la Escritura. Gracias por esta preciosa reunión. Gracias por la manera que has bendecido a nuestras familias con sus hijos. Gracias por el testimonio de nuestros hermanos. Gracias por poder cantar con libertad y gozo. Y gracias por poder oír tu palabra. Preciosos privilegios y bendiciones que hemos recibido hoy. Tenemos la semana por delante. Ayúdanos a estar atentos contra la confianza en nosotros mismos, en contra de poner cualquier otra cosa en el lugar que tú debes tener en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén.